Muy buenos días, estimados maestrantes. Como les había prometido, les estoy enviando este pequeño video sobre el último tema que hemos avanzado el anterior martes. Es la continuación del método de la distribución de Weibull, ¿no? A diferencia de la anterior clase donde habíamos visto cómo obtener los parámetros para calcular la confiabilidad, como son eta, gamma y beta, utilizando algunas fórmulas que hemos introducido en unas tablas de Excel. Hoy veremos lo mismo, pero utilizando el método gráfico, queriendo y persiguiendo el objetivo principal de poder entender el porqué de esas fórmulas, para que no todo sea en forma mecánica, ¿no? Sino para que tengamos cierto criterio de poder hacer las interpretaciones correspondientes y en algunos casos a las modificaciones correspondientes. Recuerden que ustedes van a realizar las experimentaciones en sus áreas de trabajo, entonces hay que tener criterio por un lado, cómo hacer correctamente las experimentaciones, y por otro lado cómo cómo aplicar correctamente las fórmulas que han visto en la anterior clase, ¿no? Eso sin duda es complicado explicarlo si es que no se tiene claro el método gráfico, que es justamente de donde salen estas formas. Entonces, lo que vamos a hacer es el cálculo de probabilidades en la hoja de cálculo de Weibull. La hoja de cálculo de Weibull es la que ustedes han bajado del enlace que les he dado, ¿no? Entonces ahí se tiene un formato del cálculo de la hoja de Weibull. Sin embargo, es necesario mencionar de que no es la única. Existen otras páginas que presentan también las hojas de cálculo de Weibull. Son muy semejantes, pero tienen algunas variaciones. Yo, desde el criterio que manejo, he visto que esta hoja es la más adecuada, digamos, ¿no?, para la realización de nuestra clase. Entonces, comencemos un poquito recordando lo que hemos visto en la anterior clase, hablando específicamente de fórmulas. Vemos RDT, que es la confiabilidad, ¿no?, que es igual a esta expresión. Aquí, como pueden ver, el gran ausente es gamma, ¿no? Se ha eliminado. ¿Y eso por qué? Porque la pendiente que obtenemos, graficando incluso la anterior vez con Excel, forzadamente para aplicar este método tiene que ser una recta. Si no fuera una recta, gamma tendría que tener otros valores, pero complicaría incluso la aplicación del método gráfico. Por el método gráfico no es para otro tipo de gráficas que no sean una recta, siendo que gamma tiene que ser una recta, siendo que la función resultante tiene que ser una recta. Entonces gamma viene a ser 1, por eso es que ya nos lo figura en esta fórmula, ¿no? Directamente tenemos eta y beta. Ahora, en la fórmula inferior vemos que se aplica el complemento. El complemento a la confiabilidad es la probabilidad de falla, que es f de t, ¿no? Entonces 1 menos ft es igual a rt. Recordando que esto es negativo, para que se vuelva positivo se saca la inversa tanto este lado como este otro lado. Entonces este sacando la inversa, y este es, como era negativo, ahora es positivo, y esto simplemente pasa al denominador. Con el objetivo de poder hallar beta, introducimos logaritmos, tanto este miembro como este otro. En este otro lado, el logaritmo absorbe la exponencial y queda libre el argumento, como podemos ver. Como nuestro objetivo nuevamente es hallar beta, aplicamos nuevamente el logaritmo a ambos miembros. Ahora sí, tengo esta expresión. Entonces, en este otro slide podemos ver la misma expresión, ¿no? Y como habíamos visto en la anterior clase, habíamos indicado que se trata de asemejar esta fórmula a la ecuación de una recta. La ecuación de una recta es esta, ¿no? Y es igual a mx más c, ¿vale? Entonces y por semejanza podemos ver que es igual a logaritmo de 1 sobre 1 menos ft. Beta vendría a ser la pendiente, y logaritmo neperiano de t viene a ser x. Más c es una constante de desfase,
¿no? Entonces, está claro todo eso, ¿no? Y la pendiente M está definida por beta. Perfecto, entonces justamente esto que tenemos a mano izquierda es lo que se introduce a la tabla de Weibull, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Hacemos un pequeño paréntesis para analizar ciertos criterios con respecto a la experimentación. Recuerden que nuestros objetivos son justamente recabar algunos detalles importantes para la hora que ustedes realicen la experimentación. Y por otro lado, lógicamente, poder hallar por el método gráfico tanto beta como eta. Bien, fijémonos en este gráfico. En este gráfico tenemos unas 5 líneas y cada una de estas líneas significa un experimento o el análisis de un objeto dentro del experimento. Para mejor entendimiento podemos indicar, digamos, que cada una de estas líneas significa la cabina de una de las cabinas de un teleférico, ¿no? Esta es una cabina, una línea, esta es otra cabina, y así tenemos 5 cabinas. Entonces aquí dice T1, es decir que esta cabina ha fallado o ha presentado alguna falla en un tiempo T sub 1 y eso se ha registrado. En la familia, en la cabina 2, como pueden ver, dice aquí en curso, es decir, todavía no se tiene la falla. Lo mismo que en T3, ¿no? Está en curso todavía y no ha habido ninguna falla. En T4 sí ha habido la falla en un tiempo justamente 4 y en la quinta cabina también ha presentado una falla en el tiempo 5. Ahora bien, es interesante el método de Weibull porque es un método de distribución bastante robusto porque incluso con la ausencia, incluso en estos casos se lo puede aplicar, ¿no? Existen diferentes razones, ¿no? Como puede verse, digamos que esto es una experimentación es un proceso de experimentación para poder obtener la confiabilidad de un sistema. Y un experimento no se lo puede realizar indefinidamente, sino debe estar lógicamente determinado en un espacio de tiempo. Podría ser días, semanas, meses, pero tiene que estar determinado en un espacio de tiempo. No se puede mantener el experimento abierto porque es necesario cargar en algún momento todos los datos para realizar los análisis respectivos. Entonces, es así que se pueden levantar los datos, aunque algunos elementos del sistema no nos estén botando esos datos que necesitamos, ¿no? Otro caso, aparte de las cabinas del teleférico, puede ser como aquí indica el caso de los paneles solares. Imagínense ustedes una planta solar fotovoltaica donde no haya 1000, sino unos 15.000 paneles solares. Cálculo lo habíamos visto ya en la anterior clase, ¿no? Habíamos hecho algunos ensayos y hemos visto que existe una gran cantidad de paneles solares en este tipo de instalaciones. Ahora bien, se han instalado los paneles solares, todo está trabajando correctamente, debido a que, por ejemplo, al realizar los parámetros de eficiencia del sistema en conjunto, vemos que hay alguna variación. Eso puede intuir de que el sistema solar fotovoltaico tenga alguna falla. Entonces se mandan los técnicos correspondientes donde van verificando por grupos de paneles solares cuál es el que no está botando, digamos, el valor correspondiente, ¿no? Hasta que se identifica, digamos, un grupo o un arreglo de paneles solares y después se va testeando panel por panel hasta identificar cuál es el panel que está presentando fallas. Y la falla puede ser debido, lógicamente, para paneles solares
a diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, puede ser una, algunos paneles solares pueden estar afectados, en verdad, por alguna falla eléctrica o falla de fábrica, pudiera ser ese caso, o resultado de una mala instalación, mala manipulación o fallas, bueno, de ese tipo. Pero también existen las comunes cuando todo está bien, y es que en el proceso de explotación pudiera ocurrir que, eh, por ejemplo, en el salar, perdón, en el, lo que se ha visto en los en, en algunas experiencias de las plantas solares fotovoltaicas de Chile es que eh, el polvo que se asienta en los paneles solares es en verdad de diferente tipo, y algunos endurecen terriblemente sobre la superficie del panel y acaban, digamos, dañándolo. El tema es que presenta una falla, ¿no? Se tiene un arreglo de paneles solares, se ha detectado entonces, digamos que 3 o 4 paneles solares tienen una falla. Entonces, lo que sí se puede registrar es que hay una falla, pero no se sabe el momento preciso que ha habido, que se ha originado esa falla, ¿no? Entonces, puede ser por los diferentes factores que les acabo de mencionar. Entonces no se tiene el tiempo exacto, por eso es que el registro no se lo puede realizar con exactitud. Se puede hacer una apreciación de un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces se puede decir aproximadamente esa falla ocurrió en la 15ª semana y se lo pudo detectar en la 17ª, por eso, ¿no? O sea, se puede hacer una apreciación simplemente, ¿no? Incluso cargando este tipo de datos, el método de Weibull o la distribución de Weibull es bastante interesante y puede darnos resultados precisos, y es por eso que se lo aplican, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la experimentación. Eh, Acá estamos haciendo, aquí tenemos una tablita muy interesante que se basa justamente en el tema de experimentación. Ahí la primera columna justamente dice número de experimento, en la segunda ciclos. ¿Cómo sería este tema? Eh, si regresamos al tema del teleférico, podríamos decir que 1 es la cabina 1, 2 es la cabina 2, estamos hablando de la primera columna, ¿no? 2 es la cabina 2, 3 es la cabina 3 y 7 es la cabina 7, ¿no? Así por orden. Y esto que está a mano derecha indicaría el ciclo de falla, es decir, por ejemplo, un ciclo sería una vuelta completa de una cabina, ¿no? Y aquí, por lo que podemos apreciar, dentro de esa interpretación, podemos indicar que la cabina 1, después de dar 43 vueltas o 43 ciclos, presentó una falla, ¿no? Entonces, se lo ha registrado y se lo ha apuntado en una tablita como esta. La cabina 2, después de 24 ciclos o 24 vueltas, presentó una falla, ¿no? Y se lo registra. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cabina 7, eh, en la vuelta o el ciclo 17 ya presentó una falla, ¿no? Entonces todo esto se tabula y con esos datos se puede poder calcular la confiabilidad de este sistema. Lógicamente, si es que alguno de ustedes se animaría a realizar esta experimentación, que no está mal, claro que hay que tomar en cuenta muchos otros elementos, pero inicialmente esa sería, ¿no? Si, digamos, ustedes agarrarían y pudieran realizar, digamos, para la línea amarilla, por decir, ¿no? Hay cuántas cabinas son 100 y pico, entonces su tablita sería mucho más larga que esta, ¿no? Bueno, entonces el tema es recabar el ciclo de falla, en qué momento han presentado falla. Se puede hacer lógicamente un análisis más interesante. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente? El siguiente paso es lo que hemos visto en la anterior clase. Me voy a basar en este otro slide. Aquí hay una formulita, aquí arribita, que es un tanto conocida para ustedes, ¿no? Fíjense. Bien, por favor, lo voy a agrandar un poquito más. Y aquí está, dice RJ es igual a J menos 0,3 N más 0,4. ¿Qué es J en nuestro caso? Es el número de cabina. Y N, la cantidad de cabinas o cantidad de experimentos, ¿no? Es decir, en términos generales, J
es el experimento instantáneo o de ese momento y n es la cantidad de experimentos. Aquí tenemos, entonces, por ejemplo, para el primer caso, j sería igual a 1 y n, la cantidad de experimentos, es igual a 7, ¿no? Las tablitas que podemos ver acá, que se han descargado de sixsigmaonline.org, lo estoy mostrando solamente para que sepan un poquito de historia, ¿no? Antes, cuando no había el tema de tablas electrónicas como es Excel y otros sistemas de oficina que antes se trabajaban, eh, se lo hacía todo en forma tabular, ¿no? Se tenían tablas para el cálculo de todo esto y esas tablas son justamente estas. Lo que se hacía en esos casos, lo estoy explicando porque justamente ahora estamos con el método gráfico, ¿no? Y todo es tabular, ¿no? Todo es a mano, todo es manual. Lo que se hacía comúnmente era agarrar y ver la cantidad de experimentos que uno ha realizado. Entonces acá, por ejemplo, ustedes dirían, yo he realizado 7 experimentos, entonces les conviene trabajar con esta columna, ¿no? Porque fueron 7 cabinas, ¿no? Algunos harán con 10 cabinas o 10 experimentos, entonces trabajarán con esta otra columna. Algunos irán con 14, entonces trabajarán con este otro, otros con 20 y así sucesivamente, ¿no? El tema de fondo es que aquí, por ejemplo, yo he hecho para 7 experimentos, entonces copio y pego esos datos acá. Por eso aquí dice por tabla. Sin embargo, en la anterior clase hemos obtenido estos datos por fórmula, con la formulita que habíamos comentado anteriormente. Entonces, también, como pueden ver, se obtienen los mismos resultados, ¿no? Acá es la misma fórmula, digo, la misma tablita, pero lo hemos expresado esta parte en forma porcentual, donde era 0,095, es decir, toda esta columna lo hemos multiplicado por 100. Hemos obtenido estos otros datos, ¿no? Entonces, la idea ahora solamente es cargar estos puntos o estos pares ordenados en la tabla de cálculo de Weibull, ¿no? Y acá, principalmente, tenemos que hacer caso a lo siguiente. El ciclo de falla está en el eje de las abscisas o el eje de las X, ¿no? Y, y el logaritmo neperiano de todo esto, que es esta columna, se lo expresa justamente acá en el eje vertical de las ordenadas, ¿no? Entonces por pares sería 17 por 9,5. Recordemos que esto está en el eje de las X, ¿no? O de las abscisas, esto. Entonces 17 estaría más o menos por acá. Y 9,5, si vamos por esta tablita, aquí tengo 5, 6, 7, 8, 9,5. Y es este primer punto. Sería entonces 17 por 9,5. El siguiente punto dice que es 24, identificamos 24, está más o menos por acá. Y en Y tenemos 23, entonces aquí está 10, 23, está más o menos por acá. Y es este punto justamente, ¿no? El siguiente punto es 26, aquí dice 26 por 36,5, entonces 26 está más o menos por acá, aquí está. Y esto es 36,5, ¿no? Y así punto por punto lo vamos cargando. Son elementos interesantes, por ejemplo acá tengo 43 y nuevamente 43, es decir, dos cabinas han presentado interesantemente falla en el mismo tiempo, ¿no? O en el mismo ciclo. Pero acá se los puedes representar, por ejemplo, tengo el 5 es 43, fíjense que es 43, y el 4 también es 43, entonces los dos coinciden. El 6 es 46 por 77, entonces aquí tengo 46, que es más o menos por acá, y 77, ¿no? Y por último tengo 50 por 90, 50 por 90.5, por eso un poquito más arriba, ¿no? Después se tiene que trazar no una curva que pase por todos los puntos, sino una recta que esté lo más próximo a todos los puntos, y esta recta es esta, la rojita que ven acá. El tema es que esta recta lo extendamos de tal forma de que pueda casi chocar, digamos, la parte superior, ¿no?
es recomendable, pero no es, digamos, no es también limitante. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que ya hemos trazado la recta? Pasamos a la siguiente gráfica. Esta recta que hemos obtenido, con escuadra le sacamos una paralela, y le sacamos paralelas y lo hacemos coincidir con este punto de acá, es decir, este punto de acá. O sea, a esta recta vamos sacando paralelas hasta hallar uno que coincida con este punto. ¿Por qué es importante? En verdad estamos viendo que, tenemos una recta que tiene una pendiente, es decir, una inclinación. Y según definición habíamos visto que la pendiente es igual a beta. Para poder hallar beta en este mismo lugar es complicado, pero si hacemos la traslación o con ayuda de escuadras vemos esta recta hasta este punto, podemos hallar directamente el valor de beta. Por ejemplo, en este caso viene a ser casi 3, ¿no? Entonces aquí es cuando beta vale 0,9, 1, 1.2, 2 y 2.8, ¿no? Entonces ya hemos hallado gráficamente el método de Weibull, digo el parámetro de beta, ¿no? Pero el tema de gamma, de eta, esta recta que hemos trazado corta esta línea, ven, hay una línea medio ploma por acá arriba, aquí está eta, y donde corta lo bajamos hacia abajo, decimos que eta es igual a 42, que entonces hemos hallado justamente esos dos valores, ¿no? Más importantes. Básicamente de eso se trata. Ahora lo que se debe hacer es lógicamente hallar beta y eta. Miren, nosotros hemos agarrado en clases y hemos cargado esos datos acá y los hemos utilizado justamente para 7. Debe ser este, déjenme ver. Me parece que es esta, ahí está, los 7 experimentos. 7 experimentos y tengo los mismos datos de I. Y los pares ordenados y se genera esta gráfica. Y hemos calculado el valor de beta, que aquí dice que es 2.5. Sin embargo, en nuestra presentación, beta era igual a 2.8, ¿no? Y eta igual a 42. En cambio, nosotros hemos hallado que beta es igual no a 2.8 sino a 2.5 y eta es igual a no a 42 sino a 40.7. Entonces hay cierta variación, pero lógicamente el cálculo por Excel es más exacto. Ahora ya podemos entender mejor estas formulitas que hemos colocado acá. Beta es una pendiente, por eso es que se lo trabaja. Pendiente que depende justamente de esto versus esto, ¿no? Por eso cuando hacemos clic acá hemos demarcado estas dos matrices. Ahora dice que eta es la intersección con el eje, ¿no? Con ese eje que hemos visto en la presentación, ¿no? La intersección con este eje. De este punto, su proyección, la intersección con este punto, eso es 42. Bueno, ya hemos acabado la parte de explicación. El objetivo de todo esto era simplemente hallar beta y eta, y en la clase siguiente ya vamos a poder, a partir de estos dos elementos o parámetros, vamos a poder hallar la confiabilidad de los sistemas. Entonces, con el tema de hallar beta y eta es fácil. Tienen que entonces realizar estas operaciones. Yo voy a subir esta tablita. Por ejemplo, acá ya les había definido a sus compañeros sus variables. Aquí, por ejemplo, aquí dice Gonzalo, y él trabajaría con esta columna. Solamente con esta columna, no tienen que mirar las otras, ¿no? Aquí Gonzalo, y estaría trabajando con esta columna. ¿Qué tiene que hacer con esta columna? Esto es la hora de falla. Pasó 171 horas, y el experimento número 1, puede ser la cabina, puede ser cualquier otro, ha tenido su falla, ¿no? El experimento, este sería el 1, este sería el 2, el 3 y así sucesivamente.
¿no? Lo mismo ahora tenemos para marco. Pero aquí fíjense en la cantidad de datos. Son más de 80 datos, ¿no? Los que tiene que revisar él. Y así cada uno de ustedes entonces va a tener también su variante, ¿no? Acá, por ejemplo, estarán de sus compañeros, ¿no? Entonces aquí una tablita con el cual vamos a trabajar ahora. Con el cual ustedes van a calcular por el método de Weibull. Ahora bien, el método de Weibull se basa su realización en las tablitas, ¿no? Y aquí voy a mostrar las tablitas un poquito para que ustedes se ubiquen. Por ejemplo, si ven todo el documento que les he enviado, no es solamente una tabla. Aquí tengo la primera, aquí tengo otra, voy a achicar un poquito, y aquí tengo otra más, y aquí tengo otra más, ¿no? Todas son semejantes. En verdad, no importa con cuál de ellas trabaje, pero recuerden, por ejemplo, la diferencia. Por el método gráfico, Weibull valía 42. Por el método de Excel, que es mucho más exacto, no Weibull, sino ETA valía 42 por el método gráfico, y con Excel era 40.7, si no me equivoco. Entonces, lógicamente, el tema del método gráfico, su talón de Aquiles del método gráfico es el error. Ya podría ser porque la recta que nosotros trazamos, esta recta, es una aproximación del que está operando. Uno de ustedes lo hubiera hecho un poquito más inclinado hacia arriba o un poquito más inclinado hacia abajo, depende de dónde coloque las reglas, ¿no? Al final aquí es un poquito el tanteo, ¿no? A un análisis visual. La cosa y el criterio único es que la recta resultante esté lo más cerca posible de todos los puntos. Ese es el criterio. Entonces, ahí puede haber error de posición de la mano. También cuando ustedes están haciendo la paralela de esta recta y llevándolo a este punto, también pueden hacer una traslación no tan correcta, con algún error, un movimiento falso, digamos, de las manos o de las reglas y hallar y trazar no una paralela exacta, por decir, ¿no? Entonces son elementos, ¿no? Entonces, pese que se hace, porque aquí la clave para reducir el error, porque algunos en clases, por ejemplo, hemos hecho el mismo experimento y casi todos han hallado diferentes valores, ¿no? Entonces, beta para algunos sí valía 2.8, para otros valía 3 punto algo, otros 2.5, lo mismo con eta, ¿no? Variaba. Entonces, se nota nomás que cada uno de nosotros movía la regla de diferente manera o hacía las proyecciones de diferente manera. Para reducir el error, mucho depende de el dato con el cual estamos trabajando. Y eso lógicamente no lo vamos a poder ver ahora, lo hemos hecho en clases, hemos hecho un experimento breve con sus compañeros, con algunos elementos de donde han recogido los datos y han hecho la experimentación. Regresamos un poquito más tarde al tema de la experimentación, ahora con respecto a cómo elegimos la tablita. Fíjense algo bien interesante. Generalmente nosotros comenzamos con el 0 aquí y luego 10 acá, no, aquí comienza, la primera línea es el 10, 20, 30. Eso ya nos da una pauta. Esto que está aquí en el denominador, ¿qué es? Aquí en esta tablita lo vamos a ver, notar mejor. ¿Qué es lo que está en el eje de las abscisas? El tiempo o el ciclo de falla. Y eso es lo que determina con cuál de las 4 tablas que vemos acá, son 4, con cuál de estas 4 tablas vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá que tengo 50 ciclos. Alguno, quizás hubiéramos seguido esta experimentación, alguna cabina hubiera tenido una falla en el ciclo 144, otro en el 585, no sé.
Estoy levantando datos nada más. En este caso se ha acabado todo, o sea, la experimentación estaba limitada a justamente a estos datos donde la falla se ha obtenido incluso en el ciclo máximo que era de 50 y con ese criterio se elige la tablita. Entonces, fíjense, como les dije, lo hubiera hecho también, a ver, esta es la primera tabla, ¿no? Lo hubiera hecho también con esta tabla, que no es la misma que hemos visto ahorita. Entonces, esto hubiera sido 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, todos mis datos hubieran estado concentrados en esta parte y todo esto hubiera quedado vacío. ¿Hubiera dado el mismo valor? Sí, pero con gran error, porque no estoy explotando al máximo toda la capacidad de graficación de la planilla, sino solamente casi la mitad. ¿Qué tenemos en este otro caso? Lo mismo. Aquí hubiera estado 10, 20, 30, 40, 50. Entonces mi gráfico hubiera estado por este sector. Por aquí hubiera salido la pendiente. Todo esto hubiera estado vacío. Otra vez, no hubiera explotado al máximo eh, la capacidad de graficación de esta planilla. Y aquí, peor, ¿no? Fíjense. 1, 2, 3, 4, 50. Entonces por este sector sí tuviera estado mi gráfica. Y que es la cuarta prácticamente parte de todo esto. Todo lo demás hubiera estado vacío. Entonces hubiera hallado mi gráfica pero con bastante error. Con la cual hemos trabajado ha sido esta. Entonces aquí 10, 20, 30, 40, 50. Entonces nuestra gráfica por acá, nuestros datos por acá, nuestros puntos, con lo cual hubiéramos tenido una gráfica y nos ha salido lo más interesante y la escala ha sido lo más aceptable posible. Entonces, ¿cuál de estas tablas utilizar? Mucho depende lógicamente de sus datos, ¿no? Si hubiera tenido, por ejemplo, acá, como en el caso de su compañero, a ver, digamos que esta, aquí está, viendo estos datos nada más, esto llega a 2174, 2300. ¿Cuál de estas tablas hubiera utilizado? 2300. 2300. Imagínense que yo al eje de las abscisas le puedo dar no siempre 10. En mi caso inicial yo le puse 10, 20, 30, 40, 50. Pero si hiciera eso acá, no me alcanzaría porque aquí, fíjense, esta es la de mayores, la que reduce al máximo la escala, ¿no? Esto es amplio, esto lo divide en 4, esto en 3, esto en 2, ¿no? 2, 3 y 4. Si hubiera sido menos de 2000, me hubiera convenido trabajar en esto, porque aquí hubiera hecho, digamos, 500, 500, 500, 500, y aquí hubiera tenido 2000. Pero en el caso del compañero era 2300. Entonces, esto tampoco no me conviene porque aquí máximo llegaría a 1000, es decir, no hubiera comenzado en 10, sino hubiera comenzado en 100. Eso es de acuerdo y al criterio del que está haciendo el cálculo, ¿no? Entonces ustedes vienen y dicen tranquilamente, este señor vale para mí 100, 200, 300, 400, pero aquí máximo hubiera llegado a 1000, entonces no me sirve porque el mío es 2300. Me voy a este siguiente y aquí tampoco no, porque máximo llego a 2000, haciendo que cada uno de estos valga 500, me refiero a las líneas rojas, ¿no? 500 más 500, 1000, 1500, 2000, no me sirve. 2300. Entonces, de aquí hasta aquí que sean 1000, 2000, 3000. Entonces, este sí me sirve. Este sí me sirve. Entonces, 2300, ¿no? Entonces, eso es por un lado, viendo el valor máximo, ¿no? Pero son casos y casos, criterios y criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta. Aquí está bien disperso, ¿verdad? Porque comienza en 78 y acaba en 2000. Ya se me fue. En verdad he debido hasta 2900, fíjense. Incluso para 2900 me serviría esto, porque esto llega hasta 3000. Aquí colocaría 100, lo voy a agrandar. Aquí colocaría 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. ¿Vale? Entonces,
y así iría avanzando, ¿no?, con estos otros datos. Recuerden que esta es logarítmica, ¿no?, esta tablita. Entonces con esto ya llegaría a los 2900, ¿no? Entonces, nuevamente esto ya, una vez que he llegado a 1000, esto, nuevamente comienzo a contar desde aquí, como si este fuera 100, 200, 300, 400, nuevamente este es 2000 y así sucesivamente, ¿no? Es lo interesante de estas tablitas, es para que ustedes puedan realizar la escala, ¿no? Eh, Son criterios, ¿no?, que era bueno y lo han podido apreciar sus compañeros, los que han podido venir ese día. Es en el proceso, por ejemplo, de experimentación. En el proceso de experimentación veíamos, por ejemplo, que en algunos de sus compañeros, en este caso no, pero en el experimento que hemos realizado, la concentración de los datos estaba solamente en este sector y los puntitos bailaban por este sector y aquí todo estaba en blanco y aquí arriba también en blanco. Entonces es trabajar en escala solamente, ¿no?, poder identificar. Por ejemplo, digamos que nuestros datos hubieran estado solamente en no hubieran existido estos 3 puntos y hubieran existido solamente este cúmulo pequeño de datos que varían de 40 a 80, ¿no? Entonces incluso hubieran trabajado con otra hoja de Weibull. Pudiera ser, por ejemplo, de 40 a 80, pudiera ser esta, sí, pudiera ser esta. No, esta no. No, bueno, no, en este caso sí, solamente podrían con esta, ¿no? Pero lo que yo me refería, a ver si es que me pueden entender, a ver, imagínense que esto no fuera 10, si no sería, digamos, esto sería 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, y variaría esto desde 1400 hasta 1500, hasta 1600, digamos, desde 1400 hasta 1600. Entonces, harían justamente eso, ¿no?, que esto no sea 10, sino sea 1000. Y podrían seccionar esa partecita. Bueno, a ver cómo les va con los gráficos. Yo creo que en clase vamos a poder discernir un poquito mejor. Eso sería entonces todo. Les voy a subir las variantes a la página y espero que puedan realizar el ejercicio el les toque de la mejor manera posible. Si no, vamos a ajustar detalles en clase. Eso sería todo entonces. Gracias.